Bien, entonces el objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer y analizar el crecimiento y decrecimiento de una función, ¿ya? También determinar los puntos mínimos y máximos de una función cuadrática, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer hoy y mañana, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar algunas cositas que supongo que ya lo saben, pero no está de más recordar esto. Entonces, conjuntos numéricos, ¿ya? Ustedes ya conocen varios de estos, y espero que todos. El más pequeño es el conjunto de los números naturales, ¿ya? En el cual se parte del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito positivo, ¿ya? Son todos los números positivos. Después viene el conjunto de los números enteros, en el cual está incluido los positivos, también se agregan los negativos y el cero, que es importante. Ahí, ¿ya? Después, un conjunto mucho más grande, que son los racionales, ¿ya? En el cual abarca los enteros y además los naturales. ¿Y quiénes son los racionales? Son las fracciones, son los decimales, y cuando digo decimales, hablo de los tres tipos de decimales, ¿ya? El decimal finito, el periódico y el semiperiódico, ¿ya? Entonces, los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción, ¿ya? Esa es la cualidad que tienen los números racionales. Son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción. Ahora, hay un conjunto que está aparte de los racionales, ¿ya? Que es el conjunto de los números irracionales. ¿Y qué característica tiene este conjunto? Acá están todos los números que tienen decimales infinitos que no tienen periodo, que no siguen ningún patrón, ¿ya? Aquí están las raíces inexactas, ¿ya? La raíz cuadrada de 2, la raíz quinta de 7, la raíz cúbica de 5, el número de Euler y el número pi, ¿ya? Todos estos numeritos tienen cifras decimales infinitas, pero que no siguen ningún patrón, no tienen periodo, ¿ya? O sea, no se pueden escribir como una fracción, ¿ya? Por eso está aparte de este conjunto. Y el conjunto más grande es el conjunto de los números reales, que abarca los racionales y los irracionales, ¿ya? Ahora, si tenemos tiempo, más adelante, vamos a ver otro conjunto más, que es el conjunto de los números complejos, que abarca todo esto, ¿ya? Pero eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué me pasó esto? Porque van a haber algunos términos, ¿ya? Que vamos a ocupar acá, ¿ya? Algunas notaciones, como el ejemplo el R, ¿ya? O el N, ¿ya? Por si acaso. Bien, vamos a avanzar y vamos a recordar algunas cosas, como es el graficar, ¿ya? Esto era lo que tenían que hacer en la pregunta esencial número 19. Aquí está el orden, ¿ya? Cómo se debió trabajar. Entonces aquí tenemos una función cuadrática, ¿ya? Menos x cuadrado más 7x menos 10, ¿ya? Entonces aquí yo lo dividí por pasos. Dice, el primer paso es ver la concavidad de la función, ¿ya? Y aquí dice, esa información la entrega el coeficiente A. Y eso es verdad, porque si el A, o mejor dicho, el coeficiente A es positivo, la parábola es hacia arriba, la concavidad es hacia arriba. Pero si el valor del A es negativo, la concavidad de la parábola es hacia abajo, ¿ya? Entonces, en este caso, la parábola
o mejor dicho, el A, tiene un valor de menos 1. Recuerden que el A es el número que acompaña al X cuadrado. Y si no hay nada, se asume que hay un 1. Y como tiene un menos, sería un menos 1. Entonces aquí el A es negativo. Eso quiere decir que la parábola va a ser hacia abajo. ¿Ya? La concavidad es hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que identificar, la concavidad. El segundo paso es saber en qué punto del eje Y pasa la parábola. ¿Ya? Y esa información la entrega el coeficiente C. ¿Ya? Entonces, para saber cuál es el C, yo tengo que saber la estructura que tiene una función cuadrática. El A acompaña al X cuadrado, el B acompaña al X, y el C es el número que queda libre. El número que queda solito, sin letras, sin nada. En este caso sería el menos 10. Eso quiere decir que la parábola va a chocar al eje Y en el punto 0, 0, menos 10. ¿Ya? En ese punto va a pasar la parábola, o va a chocar la parábola con el eje Y. ¿Ya? Aquí lo voy a colocar mejor. Eje Y. Cuando ya tengo estas dos informaciones, paso al tercer paso. Es saber en qué punto del eje X pasa la parábola. Porque puede ocurrir que la parábola choque en dos partes en el eje X. También puede ocurrir que choque solamente en una parte. O simplemente no choque en ningún punto en el eje X. ¿Ya? Entonces, para saber cuáles son los puntos de intersección de la parábola con el eje X, yo tengo que aplicar esa famosa fórmula. ¿Ya? Esa famosa fórmula. Y para aplicarla, sí o sí, yo tengo que saber los coeficientes A, B y C. El A ya lo tengo. El A habíamos dicho que es menos 1. El B es el número que acompaña a la X. En este caso sería el 7 positivo. ¿Ya? Y el C, ya habíamos dicho que es el menos 10. Cuando ya tengo los coeficientes ya identificados, los reemplazo en la función. Y me va a quedar menos b, o sea, menos 7, más menos la raíz de 7 al cuadrado, menos 4 por menos 1, y por c que es menos 10. ¿Ya? Ahí. Y cierro la raíz. Y todo esto va a estar dividido en 2. Voy a poner A, me equivoqué. En 2 por menos 1. Entonces lo que hice acá fue solamente reemplazar estas letras por sus valores. Nada más que eso. Ya, antes de continuar, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿No? No, profe, todavía no. Bien, entonces aquí como yo les he dicho, lo más complicado es resolver lo que está dentro de la raíz. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, primero la potencia. 7 al cuadrado es 7 por 7, que sería 49. Pasó. Ya, 7 por 7, 49. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que resolver este producto de estos tres numeritos. 4 por 1, 4, y por 10 me va a dar 40.
Y ahora hay que ver el signo de ese 40, o la operatoria que va a hacer ese 40. Y tengo que multiplicar los signos de estos tres números. Menos por menos me da más, y más por menos, menos 40. Y todo esto va a estar dividido en menos 2, ¿no? Porque 2 por menos 1, menos. Todavía no puedo calcular la raíz, porque tengo una resta aquí dentro. Tengo una resta, tengo que resolverla primero. Entonces me va a quedar menos 7 más menos 49 menos 40, eso es 9. ¿Ya? Dividido en menos 2. Todavía no calculo la raíz, ¿ya? Simplemente hice esta resta, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Ahora, esta raíz es exacta. Esta raíz se puede calcular. Esta raíz es menos 7 más menos 3, ¿ya? La raíz de 9 es 3, por si acaso, dividido en menos 2. Y cuando ya llegué a este punto, que tengo ya la raíz resuelta, yo lo separo en dos soluciones. X1, X2. Entonces aquí yo voy a colocar menos 7 más 3 dividido en menos 2, menos 7 menos 3 dividido en menos 2. Y empiezo a resolver esto. Menos 7 más 3 son signos distintos. Entonces estos se van a restar, ¿ya? Me va a dar menos 4 dividido en menos 2. Esta división es exacta, así que no hay problema. 4 dividido en 2, 2, ¿cierto? Y menos dividido en menos, más. Me va a quedar positivo. Vamos con el siguiente. Menos 7 con menos 3, menos 10. Dividido en menos 2, también me da exacto, y eso es 5 positivo. Menos dividido en menos es más. Ya, aquí yo encontré en los dos puntos en el cual la parábola va a chocar al eje X, por si acaso, X. ¿Ya? Entonces, toda esta información la voy a ocupar en el plano, o la voy a aplicar en el plano cartesiano. Entonces, vamos a ubicar primero los puntos que ya sacamos, que había dicho el 2 y el 5, o sea, la parábola va a pasar por aquí, va a pasar por acá. Y también en el eje Y va a chocar en el punto 0, menos 10. 0, menos 10. Menos 9 aquí, menos 9, y aquí sería el menos 10. Por acá. Entonces, la parábola sí o sí tiene que pasar por el 5, por el 2 y pasar aquí por el menos 10. ¿Ya? Pero con eso todavía me falta para completar una parábola completa, ¿ya? Para que sea bien formada, ¿ya? Entonces, para eso yo le tengo que dar valores al X, ¿ya? No le voy a dar tantos valores, como 10, 8 valores, no, ¿ya? Lo que sea necesario para formar la gráfica. Entonces, como los puntos del X están en los positivos, yo al X le voy a dar valores positivos, ¿ya? Entonces, al X le voy a dar un valor de 1. Hazlo con el más pequeño. Este 1 lo reemplazo en la función. ¿Ya? Simplemente reemplacé el X por el valor de 1. Recuerden que estos valores ustedes los elegían, ¿ya? Y yo les dije que no números tan grandes, porque si no la gráfica se le va a disparar. Empiezo a resolver la potencia primero. 1 al cuadrado es 1 positivo. 7 por 1 es 7. Y aquí dejo el menos 10. Resuelvo primero esta potencia, o sea, este producto de signos. Menos por más, me va a quedar menos 1 más 7
menos 10. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden elegir, pueden asociar primero, asociar todos los negativos y después le resta el positivo, o lo hace de forma directa, como ustedes quieran. Entonces, a 7, yo le quito 1, me va a dar 6, y 6 menos 10, eso me da menos 4. ¿Ya? Entonces, la coordenada, ¿ya?, es x, y, pero el x, ¿qué valor tenía? 1. Y el y es el resultado que yo obtuve acá, que sería el menos 4. Y este punto yo lo ubico en el plano cartesiano. 1 a la derecha, porque es positivo, y 4 hacia abajo, acá. ¿Ya? Entonces ya tengo una idea cómo va a ser la parábola. ¿Sí? Ahora le voy a dar otro valor más. Puede ser el 2. No, el 2 no, porque ya lo tengo ubicado el 2. El 3. El 3. Y nuevamente hago este reemplazo. Y va a ser igual a menos 3 al cuadrado más 7 por 3 menos 10. ¿Ya? Primero resuelvo la potencia. 3 al cuadrado es 9. 7 por 3 es 21 menos 10. Resuelvo este paréntesis. Menos por más me da menos 9 más 21 menos 10. Entonces, 21 le quito 9, eso me da 12. ¿Son 12, cierto? Sí. Bajo el menos 10 y eso me da 2. Porque 12 menos 10 es 2. Y aquí yo formo la coordenada de x, y, o sea, 3,2. ¿Ya? Entonces aquí ubico el 3,2, sería 3 a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Ya? Y me faltaría el 4 para que quede completa. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a hacer con el 4. Voy a dejar aquí arriba mejor. 4. Entonces, el i va a ser menos 4 al cuadrado más 7 por 4 menos 10. Obligadamente tenía que haber sido el 4 o podría ser cualquier otro número. Podría haber sido, podría haber sido el 6, 7, 8, eso usted lo elige, ¿ya? Pero si se fijan, si yo ubico los puntos, miren, diría que calcen justo ahí. Y aquí me va a faltar como otro punto para yo ubicarlo y darle esta vueltita. Porque si yo hago así, me va a quedar como media rara, ¿cierto? Entonces por eso yo ubiqué el punto, o le di el valor al x de 4. ¿Ya? Y ese 4 que está ahí me va a dar como la vueltita necesaria. ¿Ya? Entonces aquí sería 16, 24, 7 por 4, 24, ¿sí? 28, 28, bien. Menos por más me da menos 16, más 28, menos 10. Entonces, 28 menos 16 es 12, ¿cierto? Y 12 menos 10 es 2. Entonces el i es 2. Entonces el punto va a ser 4,2. 4,2 acá. Y ahí ya tengo como una idea. Por eso elegí el 4. ¿Mm? Y esto sigue hacia abajo, ¿ya? Hasta el infinito y así, ¿ya? Eso tenían que haber hecho en la pregunta esencial anterior, ¿ya? Ahora, yo le di 3 números, ustedes pueden darle más números, ¿ya? Pero yo creo que con 3 o 4 basta, o para darse cuenta cómo está formada la función cuadrativa, o el gráfico más que nada, ¿ya? Ahora, esto es importante para lo que se viene, ¿ya? Muy importante que sepan identificar el A, B y C, que eso ya debe estar muy claro. También la concavidad de la parábola, y es hacia arriba o hacia abajo. ¿Y quién me da esa información? También deben de saberlo.
porque lo vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces. Dominio y recorrido de una función. ¿Ya? Entonces dice, en una función cuadrática, f de x igual a ax cuadrado más bx más c, el dominio, aquí entre paréntesis sale, valores que toma la variable independiente x, corresponde a los números reales. Es decir, el dominio de una función cuadrática van a ser los números reales, ¿ya? Números reales. Ustedes lo pueden escribir así, con el R, ¿ya? Entonces, cuando yo le pregunte, ¿cuál es el dominio de esta función? Ustedes inmediatamente me colocan los números reales, ¿ya? Sin pensarlo. Ahora, en cambio, el recorrido son los valores que toma la variable dependiente, que sería el i, ¿ya? Y ese puede variar dependiendo de la ubicación de la parábola, ¿ya? Entonces, el dominio son los valores que toma el x, ¿ya? Y como el x puede tomar cualquier valor, ¿ya? Cualquier valor que ustedes elijan, por eso son los números reales, porque pueden ser decimales, ustedes pueden colocar una raíz, ¿ya? Eso lo eligen ustedes, ¿ya? Pero la variable i es se llama variable dependiente, porque depende de los valores del x para yo obtener su resultado, ¿ya? Y eso va a variar según la gráfica más que nada. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Ya está hecho. Entonces aquí el dominio, como yo les dije, siempre va a ser los reales, ¿ya? El recorrido, escuchen bien esta parte, son los valores que toma el eje Y. Todos los valores de la parábola que toma del eje Y. Todos los valores, pero del eje Y. Recuerden que el eje Y es el vertical. Veamos. ¿Esta parábola toma el valor del 3? No. ¿Parte de dónde? Del 2, ¿cierto? Parte de aquí. De ahí. Ese sería el punto de partida de los i. Y después toma el valor del 1, ¿cierto? Ahí, 1. Después toma el valor del 0, aquí. Después el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y como esta parábola sigue hacia el infinito y acá por igual, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, y así sucesivamente. Es decir, los valores del recorrido de esta función o de este gráfico parte del 2, ¿cierto? Y después sigue el 1, el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y así sucesivamente. Y para reducir todo esto, toda esta información, se coloca de la siguiente manera. Parte del 2 hasta el infinito negativo. Y corchete abierto, ¿ya? Así se escriben los intervalos, ¿ya? Los intervalos se colocan con paréntesis corchete. Pero tienen que recordar esto, que el recorrido son los valores que toma el eje Y. Los valores que toma el eje Y, ¿ya? Por si acaso. Entonces, aquí es fácil porque la gráfica me lo va indicando, ¿ya? Aquí el último valor que tomó esta parábola fue el 2 y después fue bajando. Entonces se tomaría lo que es de aquí para allá. De ahí hacia abajo. Porque no podría ser hacia adelante. ¿Cómo hacia adelante? ¿Para dónde? Porque toma los negativos hacia acá. No podría ser el infinito positivo. Sí, también se puede, pero en esta gráfica no. Porque esta gráfica, los valores van hacia abajo. Acá es distinto. ¿Ya? Aquí me preguntan por el dominio y el recorrido. Ya, el dominio, ustedes ya saben,
dominio es los reales, ¿ya? Eso no hay discusión en eso. Pero el recorrido son los valores que toma el eje Y, ¿cierto? ¿Cuál es el último valor que toma el eje Y? O el primer valor, como ustedes lo quieran mirar. Fíjense bien. ¿Cierto? De aquí, ¿cierto? Y de aquí ya no bajó. De aquí no bajó. Entonces, de aquí yo parto. Del menos 9, después siguió al menos 8, ¿cierto? Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y ahí para dónde fue? Creciendo, pero para los positivos o para los negativos? Para los positivos, ¿cierto? Entonces, el recorrido, ¿de dónde parte? Del menos 9 hacia el infinito positivo. Y aquí quiero que entiendan el cómo o la información que me entrega la forma de la gráfica. La gráfica me entrega toda esta información. Fíjese bien. Aquí, la parábola va hacia abajo, ¿o no? Y aquí el recorrido, me quedo con el infinito negativo. Parábola hacia arriba. ¿Qué pasó con el recorrido? Positivo. Entonces ahí ya pudimos concluir algo, que si la parábola tiene concavidad hacia abajo, ¿ya? O el A es negativo, ¿ya? En el recorrido se va a escribir el infinito negativo, ¿ya? El infinito negativo, sí o sí. Pero si la parábola va hacia arriba, o es mayor que 0 el A, ¿ya? Significa que en el recorrido va a aparecer el infinito positivo, sí o sí, ¿ya? Negativo, positivo. Negativo, positivo. Entonces, para determinar el recorrido, yo solamente tengo que identificar el último punto o el primer punto de la parábola. Si yo puedo identificar ese punto que está ahí, el recorrido es fácil sacarlo. Si yo puedo identificar el punto que está ahí, el último puntito, ese, yo puedo obtener el recorrido. ¿Ya? Y gráficamente se visualiza en estos gráficos. Y acá, ¿cómo yo puedo encontrar el recorrido? Sería como 0,1, 0,2. Tendría que hacerlo en centímetros, ¿no? Y no puede ser 0,1111888, ¿sí? Entre el 0... 0,1 periódico, algo así. ¿Y ahí quién me lo asegura? Entonces, ahí, porque entre el 0 y el menos 1 hay infinitos decimales. Entonces, este punto que está aquí, que corresponde al X y al Y, yo no sé cuánto es, ¿ya? Aquí el dominio ya es fácil porque ya lo tenemos establecido. El dominio de la función son los reales. Pero el recorrido, aquí ya entra a fallar lo que es visual. Entonces, cuando ya tenemos este problema, que visualmente no se puede encontrar el recorrido, tenemos que aplicar una fórmula o algunos conceptos que sería el eje de simetría y el vértice, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el eje de simetría, ¿ya? Después vamos a volver a ese ejercicio y lo vamos a realizar como corresponde, ¿ya? Esto va a quedar aquí como en espera. Eje de simetría. El eje de simetría, ¿ya? En toda función cuadrática, ¿ya? Ahí está la estructura de una función cuadrática, es una línea recta
paralela al eje Y. Es una línea, ahí está, de rojo. Es una línea paralela al eje Y que divide a la parábola en dos partes iguales. ¿Ya? La divide en dos partes iguales. ¿Y cómo yo encuentro ese eje de simetría? ¿O cómo yo lo calculo? Aplicando esta pequeña fórmula. ¿Ya? Es bien sencilla. ¿Ya? Mucho cuidado con ese menos. Entonces, aplicando esa fórmula, yo encuentro este eje de simetría. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el valor del eje de simetría de la función x cuadrado menos 5x más 6? ¿Ya? Entonces, yo voy a calcular el eje de simetría. El eje de simetría es x igual a menos b dividido en 2 por a. ¿Ya? Esa es la fórmula del eje de simetría. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, yo necesito el valor del a y del b, porque si no, no hay caso como yo encontrar este valor. Entonces, recordar, el a es el número que acompaña al x cuadrado. Como en este caso no hay nada, se asume que hay un 1, ¿ya? El b es el número que acompaña a la x. Sería con signo y todo, menos 5. ¿Ya? Entonces, acá empiezo a reemplazar. Me va a quedar menos 5 y todo esto va a estar dividido en 2 por 1. ¿Por qué hay doble signo? Ese menos de la fórmula es aquí, que está afuera, y el que está dentro del paréntesis es del coeficiente b. ¿Ya? Por eso hay dos signos. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Menos por menos me va a quedar positivo. 2 por 1, 2. Y acá es importante ya jugar con los decimales. ¿Ya? Aquí vamos a empezar con decimales. 5 dividido en 2, correcto, 2,5. ¿Ya? Entonces, en el punto 2,5 del X, yo tengo que trazar una línea paralela al eje Y. Entonces, el 2,5 está entre el 2 y el 3, como en la mitad. ¿Ya? Supongo que esa es la mitad. Yo no tengo aquí una regla. Sí, pero... está bien. ¿Sí? Sí. Ya, y aquí viene lo complicado para mí, porque yo no puedo hacer algo derecho aquí con esto. Si quiere coloca escape y hace una línea. A ver, espérame. Hay que mantener. Aquí le puedo insertar formas. Ahí. Aquí, eso, tenés razón, no se me había ocurrido. Bien, ahí. Hacia la derecha. Y la voy a cambiar de color para que se vea. Ahí o no, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. O sea, no continúa. Ahí es. Ahí está. Bien. Gracias, profesor. Ya. Ese sería el eje de simetría. ¿Ya? Es una recta que es paralela al eje Y. ¿Ya? Y que divide a la parábola en dos partes iguales. ¿Ya? Aquí sería el eje de simetría. ¿Ya? De simetría. Mi letra es como medio enredada, así que lo voy a tratar de hacerlo mejor. Ah, pero decía simetría, si se entendía. Por si acaso. Ahí se entiende, ¿no? Sí, ahí se entiende mejor. Ahí, y la flecha. Ya, entonces, resumiendo, el eje de simetría es una recta paralela al eje Y que divide a la parábola en dos partes iguales. ¿Y cómo yo obtengo ese eje de simetría? Con la fórmula menos b dividido en 2 por a. ¿Ya? Es una fórmula bien sencilla. ¿Ya? Ahí estaría el punto 2,5,0 ahí. ¿Ya?
Entonces, así se obtiene el eje de simetría. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto después se une con otra cosa más y con eso yo voy a encontrar este punto de aquí, que necesito para el recorrido. Supongo que es parecido, pero pegado a la Y, no paralelo a la X, sino... Ah, va por allá. Va por ahí. Porque el eje de simetría es eso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo esta coordenada de aquí, pues. Ese punto, yo ya tengo esa coordenada que es 2.5. Pero me falta la coordenada del hipo para encontrar el recorrido de eso, ¿ya? Pero ya tengo la coordenada del X, que eso es lo importante, que esa me la da el eje de simetría, ¿ya? El eje de simetría. Bien. Recuerden esta fórmula, la del eje de simetría, no se le vaya a olvidar. Vamos a hacer otro, ¿ya? Aquí ya la parábola está flotando sobre el eje X. Está flotando, ¿ya? Entonces, me piden calcular el eje de simetría. La fórmula ya la conocen, es bien sencilla. Solamente yo necesito los coeficientes el A y el B. Nada más que eso. El A tiene el valor de 1, bien. ¿Y el B? También de 1. Perfecto. Me van a quedar los dos de 1. Lo reemplazo en la fórmula. Me va a quedar menos 1 dividido en 2 por 1. 2 por 1 es 2. Y como les dije, ya acá vamos a trabajar con decimales. Eso me va a quedar menos 0,5. Correcto. ¿Ya? Recuerden que el menos 0,5 está entre el 0 y el menos 1. ¿Ya? Como la mitad. Entonces ahí está el 0,5. Y aquí nuevamente trazar esa recta simétrica al eje Y. Vamos a hacerlo acá. Será más grandecito ahora. Supongo que está derecho. ¿Sí? Ya, ahí sí. Y este va a ser nuestro eje de simetría. Está al medio, ¿no? Sí. Ahí sí. Ahora está derechito. Ahora sí, ese sería el eje de simetría. Si se fijan, este eje de simetría choca con la parábola. ¿Choca negativa? Justo ahí. ¿Ya? Y ese punto es que necesitamos nosotros para calcular el recorrido. Aquí ya sabemos cuánto vale el X. El X vale menos 0,5. Pero me falta todavía encontrar el valor del Y. ¿Ya? Entonces, el eje de simetría divide a la parábola en dos partes iguales. ¿Ya? Bien. Por lo que veo o escucho, no hay problemas con esta fórmula. ¿Ya? Es bien sencilla. Vamos a avanzar entonces. Y con la otra parte, ¿ya? Que es el vértice, ¿ya? El vértice es el punto X, Y, que es la intersección entre la parábola, ¿ya? Y el eje de simetría, o sea, este puntito de acá. Ese puntito se llama vértice, ¿ya? Y para obtener ese vértice está esta fórmula, ¿ya? Esa fórmula. X, Y va a ser igual a menos B dividido en 2 por A, coma, menos, paréntesis, B al cuadrado, menos 4A por C, cierro paréntesis, y todo eso va a estar dividido en 4A. ¿Ya? Esa es la fórmula para encontrar ese punto, ¿ya? Para encontrar el vértice. Si se fijan, esta parte de acá ya lo hemos calculado. Eso es el eje de simetría, ¿ya?
el eje de simetría. Esta parte no la hemos calculado todavía. ¿Ya? Y ese valor me va a dar la coordenada del y. Este sería el x y este sería el y. ¿Ya? Entonces hay que aplicar esta fórmula y con eso vamos a calcular el vértice. Y si yo tengo el vértice, voy a tener el recorrido. Porque ahí voy a encontrar el último punto que toma el eje y. ¿Ya? Empezamos entonces. A ver, ¿qué nos resulta con esta fórmula? Entonces la idea es, primero, saber calcularlo, saber aplicarla, ¿ya? Y después vamos a ver la información que nos da. Espera un ratito que se me va a apagar el computador. Se oscureció. Ya, y con esa fórmula, se los digo al tiro, esa es la fórmula que vamos a ocupar esta semana. Con esa fórmula, ustedes pueden responder la pregunta esencial de esta semana. ¿Ya? O sea, lo único difícil de la pregunta esencial de esta semana va a ser calcular el vértice. ¿Ya? Así que me hacen todas las preguntas necesarias cuando empiece a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Para que no queden con dudas. Ya, entonces aquí tenemos dos funciones en el cual hay que obtener las coordenadas del vértice. ¿Ya? Aquí voy a colocar la fórmula del vértice, que es x, y, igual a menos b, partido en 2 por a, aquí coma, porque esto sería la coordenada x, b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto va a estar dividido en 4 por a. Y aquí cierro. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya saben, para aplicar esta fórmula, yo necesito los coeficientes a, b y c. ¿Ya? Sí o sí. ¿Ya? Sí o sí yo tengo que obtener estos coeficientes. Ya, el coeficiente a es el número que acompaña al x cuadrado, que sería 1. Ya, el de acá. El b acompaña al x, que sería 4 positivo. Y el c sería el 3. ¿Ya? Entonces, estos valores los reemplazo en la fórmula. X, y va a ser igual a ¿quién? Menos b, menos 4, dividido en 2 por 1, ahí la coma de la coordenada, menos, y mucho ojo con este menos, ¿ya? Ese menos lo multiplican al final. Cuando ya resuelvan todo esto, lo multiplican con el menos de afuera, ¿ya? Por si acaso. B al cuadrado sería 4 al cuadrado, menos 4 por A, por 1, y por C, que sería 3. Y todo esto dividido en 4 por 1. Lo que hice solamente fue reemplazar las coordenadas A, B y C en la fórmula. Nada más que eso. Y ahora viene el paso que es muy importante, ¿ya? El cálculo de esto, ¿ya? Porque si se equivocan en un signo o en una multiplicación, estaría todo malo, ¿ya? Así que mucho ojo con esta parte. Aquí, menos 4, 2 por 1 sería 2. Ahí, coma. 4 al cuadrado es 16. 4 por 1, 4. Y por 3 sería 12. Y ahora veo el signo del 12. Menos por más me da menos, y menos por más me va a dar menos. Cierro paréntesis. Todo esto dividido en 4 por 1, que sería 4. ¿Ya? Ahí se me achicó un poquito esto. ¿Ya?
me quedó un poquito más claro de lo que ya tenía. Y sigo ya resolviendo la división, ¿ya? Ahora, si es una fracción que no se puede calcular, lo tengo que pasar a decimales, ¿ya? Sí o sí a decimales. Entonces aquí no tengo problema acá, porque aquí esta división es exacta. Menos 4 dividido en 2, menos 2. Y ahí estaríamos listos con esta parte del X. Acá, ¿qué me va a quedar? Menos 16 menos 12, eso es 4. Y acá me va a quedar 4. Y aquí cierro paréntesis. Estoy por terminar acá. Me va a quedar menos 2, ahora ya está lista. Menos por más, me va a quedar menos 4, ¿cierto? Y menos 4 dividido en 4, eso es menos 1. Y aquí ya estaría la coordenada del vértice. Esa sería la del X, no olviden, y esa sería la del Y. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parábola, lo voy a hacer acá, después lo borro, es así, ¿ya? ¿Por qué es así? Porque la es positivo, ¿ya? Y este puntito de acá, este punto final, es el punto menos 2, menos 1. ¿Ya? Y con ese punto yo puedo ya calcular el recorrido, ¿ya? De esa gráfica. ¿Por qué? Aquí lo voy a hacer acá. El dominio, ustedes ya saben cuánto es. El dominio van a ser siempre los reales. Aquí no hay problema. El recorrido de la función, ¿qué va a ser? Desde el menos 1, ¿hacia dónde? ¿Infinito negativo o positivo? Negativo. ¿Negativo? No, perdón, positivo. Positivo, porque la parábola va hacia arriba. Ahí está. Entonces, en el otro ejemplo que quedamos inconcluso, cuando sucede eso, yo tengo que sí o sí calcular el vértice. ¿Ya? Entonces el vértice me da esa información. ¿Ya? Especialmente ese valor. Ese es el valor que me importa a mí en el recorrido. El valor del I. ¿Ya? ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas con el primer ejemplo? A ver, ¿hay dudas? Voy a ver. ¿Dudas, consultas? No. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Aprovechen ahora. Ya, alcanzo a hacer la última, ¿cierto? Quedan 5 minutos. Sí, alcanzo a hacerlo. Sí. Ya. Y como les dije, la pregunta esencial se responde solamente con esto, ¿ya? Con esa fórmula, ¿ya? Porque esta formulita me da mucha información. Ya, voy a borrar esta parte de acá. Voy a borrar esta parte de acá. Ya. Entonces aquí, nuevamente, aplicar la fórmula. ¿Ya? X, Y igual menos B dividido en 2 por A, aquí una coma, menos B al cuadrado menos 4 por A por C, y todo esto va a estar dividido en 4 por A. Entonces, para poder calcular el vértice de esta función, Ahí no está la B. Hay B, pero no hay C. ¿a dónde? En esta que acaba de subrayar. B. Nos falta un número. ¿Cuál? El coeficiente es C, pero sí está. Ahí está. 0, ¿no? Aquí. Sí. Sí está. Sí está. Ya, aquí lo voy a explicar. Sí. Entonces, yo tengo que identificar el A, el B y el C. Sí. El A es el número que acompaña al X cuadrado, que ese es menos 1, con signo y todo. El B sería el 4. Y en el caso de que no haya nada, es un
0. ¿Ya? Y es lo mismo cuando no haya b. Por ejemplo, no está el x. Entonces sería 0 el b. Bien, entonces ya con estos valores yo puedo aplicar la fórmula. Empiezo a reemplazar. Me va a quedar menos 4 dividido en 2 por 1. Aquí una coma para separar bien las coordenadas. B al cuadrado sería 4 al cuadrado menos, ¿será necesario colocar todo esto? Lo voy a colocar igual, ¿ya? Pero sí, por si acaso, ¿ya? Aunque no es necesario. X sería 4 por menos. Ah, porque da 0. Correcto. Entonces, para ahorrar tiempo. Entonces aquí empiezo a multiplicar esto. Menos 4 dividido en 2, porque 2 por 1 es 2. 4 al cuadrado es 16, ¿ya? Y acá, 4 por 1, 4, y por 0, 0. Entonces se me anula todo esto. Me queda simplemente el puro 16. Y 4 por menos 1, menos 4. Este me quedó más rápido. Menos 4 dividido en 2. Ya, menos por más, menos, me va a quedar menos 16. Menos 16 dividido en menos 4, eso es 4. ¿Ya? Parece que le falta el número 1 en 2 por A, es 2 por menos 1, ¿o no? Correcto, ahí sí, ahí. Espera, que aquí lo voy a hacer aquí. Sí me faltó un menos 1 en la... Gracias. Aquí era menos, y aquí 4 dividido en 2, 2, positivo. ¿Ya? Y ahí estaría el vértice de esta función. Si se fijan aquí, el A es negativo. Eso me indica que la parábola es hacia abajo. Entonces, este punto de acá, que es el vértice, tiene esta coordenada. Esta coordenada. Y si yo les pregunto cuál es el dominio, ustedes ya saben, siempre van a ser los reales. Y el recorrido, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el recorrido de esta función? Del 2 al infinito negativo. ¿Del 2? Recuerden que el recorrido son los valores que toma el eje Y. ¿Y cuál es el eje Y aquí? ¿El 2 o el 4? Recuerda que va el X primero y después va el Ah, Y. ya. Entonces el 4. Correcto. Del 4, ¿hacia dónde va? Infinito. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Ya? Mañana vamos a continuar con esto. Esa fue la pregunta esencial de la semana anterior. Correcto. Sí. ¿Ya? Bien. Vamos a mostrarle la pregunta esencial. Con el tiempo que da un cuarto de minuto, ¿cierto? Sí. Ya. Ya. Fíjense bien. Dice, determinar el dominio. El dominio. Y eso ya está listo, porque ya se los dije. Siempre es el mismo. El recorrido. El recorrido. El eje de simetría. Eje de simetría. Vértice. Y el número 5, 5 son los intervalos de crecimiento, y decrecimiento, que esto no lo hemos visto todavía, ¿ya? Mañana se ve. Sí. Entonces, ustedes con la información que tienen pueden hacer esa y esa. ¿Ya? Entonces la idea es que avancen ahora, si tienen tiempo, obvio, ¿ya? Y así yo les voy revisando o en qué se equivocaron para que puedan corregir, ¿ya? Y recuerden,
aquí el A es el número que acompaña al X cuadrado, con signo y todo, ¿ya? B y C, ¿ya? Esta es la pregunta esencial de esta semana. Recuerden que tienen hasta el día viernes 10 de la noche. Si lo envían después de esa fecha, es una pregunta que está fuera de plazo, por lo tanto no será corregida.